Les saluda Rafael Eduardo Gómez. Esta es la presentación del grupo número 1 en referencia al tema número 3 del curso Trabajo de Derecho Individual del Trabajo. Los integrantes del grupo son Johnny López, Carlos Castillo, Mayra Solarte, Carlos Prado, Marisol Baladú, Vanessa Parra, Víctor Carrero, Andrea Torres, Ezequiel Rodríguez y mi persona, Rafael Eduardo Gómez Tobar. El punto que me corresponde desarrollar es las vacaciones. Las vacaciones es el periodo en el cual un trabajador interrumpe sus actividades laborales para tomarse un descanso. Por lo general, este descanso es después de un año ininterrumpido de trabajo. Es decir, 365 días de trabajo y luego viene un periodo de descanso en el cual el trabajador lo toma para, digamos, descansar en función a lo que sería un alto, o sea, un paro en sus actividades que está desarrollando dentro como trabajador. Esto está establecido en la Ley Orgánica en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012, donde específicamente en el capítulo número 9 se hace referencia a esta información. Es importante señalar que el trabajador tiene el derecho del disfrute de 15 días de vacaciones una vez que haya cumplido un año. A medida que va transcurriendo el tiempo, este trabajador se le va a ir sumando un día más. Es decir, un trabajador con 16 años de servicio, un trabajador con 2 años de servicio gozaría de 16 días de vacaciones y así sucesivamente hasta completar un número de 30 días de vacaciones. Es importante señalar que las características de las vacaciones son las siguientes. Es un derecho del trabajador, es un derecho porque está consagrado tanto en lo que es las leyes y consagrado también dentro de lo que son los convenios o convenciones de trabajo internas que manejan las empresas en ese caso. Es una obligación del patrono concederla. Esta justamente está especificado en la ley. El patrono está en la obligación de concederle el tiempo de vacación requerida que tenga el trabajador, en este caso vencida. Su duración está determinada por la ley, justamente como lo terminó de explicar, y garantiza el descanso de lo que es físico y psicológico del individuo. Y bueno, y como lo dije anteriormente, el disfrute según la ley orgánica está basado en el artículo 190 de la mencionada ley. Ahí se especifica justamente de qué manera será el procedimiento para que el trabajador pueda obtener sus vacaciones, el cual, repito, tiene que haber cumplido un año ininterrumpido de trabajo para que se le puedan conseguir 15 días de vacaciones y después sucesivamente se le irá sumando un año por cada año trabajado. Muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar la exposición de mi compañero. Bueno, continuando con el tema de la exposición, me corresponde hablarles sobre el bono vacacional. La nueva Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un bono vacacional equivalente al número de días correspondientes a las vacaciones, con un mínimo de 15 días más un día adicional por año de servicio, hasta llegar a un máximo de 30 días en total. Según el artículo 192 de la mencionada ley, además del salario correspondiente por los días de vacaciones, el patrono deberá cancelar al trabajador un bono especial para su disfrute, el cual será equivalente a un mínimo de 15 días de salario normal más un día por cada año de servicio, hasta un total de 30 días de salario normal. Este bono vacacional tiene carácter salarial. Por otro lado, el artículo 195 de la misma ley nos dice que cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de sus vacaciones a las que tiene derecho, el patrono tiene que pagarle la remuneración correspondiente a cualquier periodo vacacional no disfrutado, calculada al salario normal. El artículo 190 de la misma ley establece como condición que para el nacimiento del derecho a las vacaciones debe tomarse como referencia el transcurso de un año ininterrumpido de labores. En este caso, el trabajador tendrá derecho al disfrute de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. El periodo anual
para que nazca el compromiso de las vacaciones, el derecho a las vacaciones, comienza a contarse desde el inicio de la relación de trabajo. Una vez que el trabajador haya adquirido el derecho al disfrute de sus vacaciones, debe, en primer lugar, disfrutarlas. Sin embargo, el trabajador y el patrono pueden acordar la suspensión de la oportunidad del disfrute de las vacaciones, pero debe haber causa que lo justifique y ser previamente autorizado por la Inspectoría de Trabajo. Las vacaciones que por cualquier motivo se interrumpan, siempre que este motivo o esta causa no sea imputable al trabajador, se reanudarán tan pronto desaparezca o cese la circunstancia que originó la interrupción. La relación laboral hay que tomar en cuenta que no se considera interrumpida durante el periodo de vacaciones, a los efectos del pago de las cotizaciones, las contribuciones de carácter social, etc. También durante el periodo de vacaciones el trabajador tendrá derecho a seguir percibiendo el beneficio de alimentación. Buenas, mi nombre es Carlos Castillo y continuando con la exposición voy a comentarles que solamente las inasistencias injustificadas pueden ser imputadas al periodo de vacaciones, pero condicionado a que sean 7 o más los días de ausencia injustificadas y que le hayan sido pagados previamente. Debemos tomar en cuenta que por el mandato del artículo 121 de la Ley Orgánica del Trabajador y del artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual para este caso también aplica, el pago de vacaciones y del bono vacacional deberá realizarse sobre la base del salario normal, devengado por el trabajador o trabajadora en el mes inmediatamente anterior al día de disfrute efectivo de las vacaciones. En caso de que el salario sea pagado por unidad de obra, a destajo o por comisión, las vacaciones se pagarán de acuerdo al promedio del salario devengado durante los 3 meses anteriores a la fecha en que disfrute efectivamente el derecho a las vacaciones. Hay que recordar que el salario normal es el salario que devenga el trabajador de forma regular y permanentemente por la prestación de su servicio. Esto lo establece el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y se conforma con todos los pagos efectivamente hechos al trabajador durante un lapso de tiempo, que en nuestro caso es de un mes, distinto al salario integral que está conformado por el salario normal, más las alicuotas de utilidades y bonos periódicos, pero fijos, que se le paguen al trabajador como bono vacacional. En el caso que la relación laboral termine cualquiera fuera la causa, antes de que se cumpla el periodo de un año para el disfrute de las vacaciones, el trabajador tendrá derecho a percibir el monto de sus vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado, en proporción a los meses completados de servicio durante el año. Si el patrono otorga vacaciones colectivas al personal, a cada trabajador se le imputarán esos días a lo que correspondería con su periodo de vacaciones anuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo. Si las vacaciones colectivas fueren por un periodo menor al que le corresponde al trabajador, debe otorgársele los días adicionales. Esto está establecido en el artículo 191 de la Ley del Trabajo. Si el trabajador no hubiere cumplido el año para el momento de las vacaciones colectivas, dentro de este tiempo, los días que le correspondan verdaderamente de vacaciones al trabajador se tomarán como un descanso remunerado, y los días de vacaciones colectivas que excedan del tiempo que le corresponde al trabajador serán imputados como periodo vacacional a sus vacaciones futuras. Esto lo establece el artículo 191 de la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, mi nombre es Mayra Alejandra Solarte Benavide. Yo les voy a hablar del artículo 184 de la LOCT, donde establece cuáles son los días que se elaboran y cuáles los que no se elaboran, que son los días feriados. También se tomará los que declare el Gobierno Nacional, los estados, municipios, y aclara que estos dos últimos tienen un máximo de 3 por cada año. Cabe destacar que en el siguiente artículo, en el 185, establece cuáles son las excepciones que se puede realizar para no suspender las labores de trabajo. Entre los que tenemos son los de la producción y distribución de la energía eléctrica, de telefonía y de telecomunicaciones, y los que expenden combustible y lubricantes.
También las obras y explotaciones de trabajo que por su naturaleza no se pueden efectuar sino en cierta época del año. También las actividades científicas, como también las actividades que requieren el proceso continuo, entendiéndose por tal que es aquella por la cual la ejecución de su trabajo no puede ser interrumpida por ninguna circunstancia, como son los centros médicos de asistencia médica, también las hospitalarias, laboratorios, farmacias y establecimientos destinados al suministro de alimentos, como también de trabajo social, de recreación y turismo, de servicios públicos y transporte. También existen las excepciones a la suspensión de las labores en los días feriados por razones técnicas, los de la industria extractiva, todas aquellas actividades no susceptibles a la interrupción o que solo sería mediante grave perjuicio por la marcha que los regula la entidad de trabajo. Todos aquellos procesos industriales en los que utilicen hornos y calderas que alcancen temperaturas elevadas y todas las actividades encaminadas a la alimentación y funcionamiento de los mismos. También se consideran por circunstancias eventuales que justifican el trabajo en los días de descanso semanal y feriado, los trabajos de conservación, reparación y limpieza de los edificios que fueren necesarios ejecutar en los días de descanso por las causas de peligro para los trabajadores y trabajadoras o de entorpecimiento del proceso social de trabajo. También lo indispensable para la conservación de materia prima, de los trabajos de nave y de reparación de cualquier índole que se refiere a la producción, también de los animales, de accidentes por razones análogas, como también se encuentran en los establos o parques zoológicos. También tenemos los trabajos necesarios para ser concluidos de la elaboración de las materias primas ya trabajadas que no puedan ser alteradas ni sometidas a otro tratamiento industrial. Cabe destacar que hubo una aclaratoria publicada en Gaceta Oficial de la 6127 el día 27 de febrero del año 2014, en la que pretende ampliar las excepciones indicando que están exceptuados los trabajos de vigilancia de tales de víveres y en las ciudades donde sea conveniente para los trabajadores se autorice la apertura de establecimientos de comercio. Bueno, sigue con el tema. Mi nombre es Carlos Prado. En esta oportunidad hablaremos del descanso semanal y la remuneración de los días de descanso y feriados. El descanso semanal está descrito en el artículo 173 de la LOC. En los artículos 176, que nos habla de las excepciones, y todo esto está ratificado y corroborado en el artículo 13 del reglamento parcial de la LOC. El artículo 173, los trabajadores tendrán derecho a 2 días de descanso continuo y remunerado, donde obligatoriamente incluye el domingo. El artículo 176 son las excepciones para las entidades que tienen jornada por turno o continuo. Las jornadas por turno, donde el patrono trabajador pactan o trabajan 6 días a la semana, el día adicional de descanso es compensado en las vacaciones correspondientes a ese año, remuneradas pero sin incidencia en el bono vacacional. Con respecto a las entidades que tienen trabajo continuo, la excepción es que pueden pactar esos 2 días de descanso adicional sin incluir el domingo. El artículo 120 hace referencia directamente sobre el artículo 120 sobre cuando un trabajador preste servicio en día feriado o de descanso, tendrá derecho a un día adicional más el cálculo del 50% en base a ese día. El pago se hace en base al sueldo
fijo o al sueldo variable. En el caso del sueldo variable, porque se promedia si el trabajador durante esa semana trabajó horas extra o tuvo comisiones por venta. El artículo 188 hace referencia que si el trabajador tuvo una jornada mayor de 4 horas, tiene derecho a un día completo remunerado. Si trabaja menos de 4 horas, entonces la remuneración y el descanso es a media jornada. Es importante destacar que el descanso y la remuneración no es negociable, es obligatorio. Disfrute y goce de su día. A manera ya de cierre, lo novedoso de la ley en cuanto al descanso semanal es que es beneficioso para el trabajador porque le permite de manera desarrollar su núcleo familiar. Mis saludos, mi nombre es Marisol Balabú, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. En esta ocasión pertenezco al equipo número 1 y el tema que me corresponde desarrollar es sobre utilidades. El profesor tutor de esta asignatura, que es Derecho del Trabajo Individual, es el profesor Jorge Armas. En esta ocasión voy a desarrollar los siguientes puntos: definición de utilidades, cálculo del salario base para las utilidades convencionales, empresas exceptuadas al pago de utilidades y finalmente la bonificación sustitutiva de las utilidades. Es importante destacar que en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, existe en el artículo 131 la definición de utilidades y se trata de beneficios que obtiene el trabajador durante el año. Esos beneficios van a depender de la entidad a la cual pertenezca ese trabajador. Es decir, si el trabajador pertenece a una entidad de trabajo con fines de lucro que obtiene ganancias durante el año, o pertenece a entidades de trabajo con fines de lucro que no obtuvieron ganancias durante el año, o simplemente pertenece a una entidad de trabajo sin fines de lucro. Vamos a suponer que tenemos un grupo de trabajadores y necesitamos calcular sus utilidades convencionales. Estas se calculan en base al ingreso total salarial promedio de ellos. Por ejemplo, si el ingreso total salarial promedio del ejercicio es de 8.000 bolívares fuertes y tomamos a este trabajador, quien solamente trabajó durante 9 meses, ¿cómo calculo entonces su utilidad convencional? Utilizo los 8.000, que sería el ingreso total promedio del ejercicio, se multiplica por los 9 meses que trabajó y se divide entre los 12 meses del año. Esto me va a dar un total de 6.000 bolívares fuertes. Otra modalidad de realizar ese cálculo es a través de una regla de 3, que es los 12 meses del año se dividen entre 30 días y se multiplica por los 9 meses. Es muy importante resaltar que son por los meses trabajados, que en este caso son 9. Si hacemos esta regla de 3, obtenemos un total de 22.5 días. Retomando los 8.000, que sería el total de salario promedio de ejercicio, si se divide entre 30 y se multiplica por los 22.5 días, observamos que se obtiene igualmente los 6.000 bolívares fuertes. Entonces tenemos dos maneras de hacer este cálculo de las utilidades convencionales. Retomando lo de las entidades con fines de lucro y sin fines de lucro, las que tienen fines de lucro y obtuvieron ganancias, existen dos artículos en la norma que contemplan lo siguiente, que el artículo 131, el 15% de los beneficios líquidos debe ser distribuido dentro de los trabajadores, y el artículo 132, los 15 días de diciembre deben ser entregados 30 días de salario, y para los que tienen fines de lucro sin ganancia, por lo menos están obligados a entregar 30 días de salario los primeros 15 días del mes de diciembre, o en caso de que haya obtenido algún monto distribuible que no supere los 30 días, deben ser adelantados, y esto pues considerarse como parte de la bonificación. Y finalmente, los que
no tienen fines de lucro, como el caso de las asociaciones, el artículo 140 los considera exento de pago de participación, pero para bonos, y solamente pues se tendrían que dar 30 días de salario. Estas entidades sin fines de lucro, es importante insistir de que ese artículo 140 los exceptúa del pago de utilidades, pero sí considera algo importante, y es la bonificación sustitutiva de las utilidades. Es decir, que como no tienen fines de lucro y no hay ganancia, por lo menos el trabajador debe recibir 30 días de salario y debe pagarse en los primeros 15 días del mes de diciembre, y en caso de que se trate de un salario por unidad de obra, por lo menos deben ser calculados los ingresos totales que se obtuvieron el año anterior. Muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Orlando Carrero, integrante del equipo número 1 en la Cátedra de Derecho Laboral. En esta oportunidad me corresponde exponer sobre la estabilidad en el trabajo, un procedimiento de carácter judicial que se lleva a cabo ante un juez de sustantación y ejecución de medida. Es así como en nuestra Carta Magna, en el artículo 93, encontramos la garantía sobre la estabilidad del trabajo. La ley garantizará la estabilidad del trabajo y limitará toda forma de despido no justificado. Todo despido que vaya contrario a la Constitución Nacional es nulo. Seguidamente encontramos en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, norma sustantiva laboral que nos indica todo lo relativo al procedimiento aplicable. Encontramos así en el capítulo número 6 del artículo 85 de la estabilidad, es la permanencia de todo trabajador en su puesto de trabajo. Seguidamente en el artículo número 86 de la garantía de estabilidad, encontramos que todo trabajador está amparado por esta garantía de estabilidad. Cualquier despido que no esté contemplado dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es nulo. Seguidamente encontramos en el artículo 87 cuáles son los trabajadores y las trabajadoras amparados por esa estabilidad laboral. Encontramos que el legislador hace 4 grupos, clasificación de 4 grupos de trabajadores. El primer grupo, los trabajadores de tiempo indeterminado. A partir del primer mes es que empiezan a gozar de esa estabilidad laboral. En el segundo grupo encontramos los trabajadores contratados mientras no termine el contrato. Hasta tanto no termine el contrato, estos trabajadores gozan de la estabilidad laboral. En el tercer grupo tenemos los trabajadores que son contratados para una obra determinada. Hasta tanto no termine la obra, estos trabajadores gozan de estabilidad laboral. Y por último grupo tenemos los trabajadores de dirección, que fueron excluidos totalmente de esta estabilidad. Seguidamente encontramos en el artículo número 88 el procedimiento aplicable. Estas son las normas, el procedimiento como tal que se debe llevar a cabo ante la estabilidad laboral. Encontramos así el artículo número 89, que es la calificación del despido y el reenganche. El patrono que decida destituir a un trabajador tiene 5 días hábiles para notificarlo ante el juez de sustantación y ejecución de medidas sobre el despido. Igualmente, este derecho lo tiene el trabajador. Si su despido lo considera injustificado, acudirá entre los 10 días hábiles después del despido a que el juez de sustantación califique si ese despido se ajustó a la norma o no. Igualmente, de acuerdo a ese procedimiento, el procedimiento aplicable en el artículo 90, la juez tomará la decisión sobre el reenganche y sobre los salarios caídos. Seguidamente, en el artículo 91, en caso tal de que el patrón no tenga una conducta contumaz, aquí existe la ejecución forzosa de la decisión. En dado caso que se llegase al reenganche, la juez podría confiscarle algunos bienes inmuebles para satisfacer la demanda del trabajador. Y si se muestra en otra actitud contumaz y no acepta el reenganche, puede aplicarse un procedimiento por desacato de autoridad ante la Fiscalía del Ministerio Público. Y por último, la improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad. Es importante destacar que este procedimiento aplicable, la sentencia es definitivamente firme y adquiere el carácter de cosa juzgada.
Muchas gracias por la atención prestada. Profesores y compañeros, mi nombre es Andrea Torres y continuaré hablando sobre la estabilidad laboral. La decisión del procedimiento. La encontramos en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras. Este establece de que el juez debe declarar su decisión de manera oral ante el tribunal, declarando con o sin lugar la solicitud del reenganche del trabajador y el pago de sus salarios caídos. La ejecución forzosa de la decisión. Se encuentra en el artículo 91 de la LOT y establece que luego que se dicte una sentencia definitivamente firme, se procederá con la recuperación del trabajador a su puesto de trabajo y el pago de sus salarios caídos. El patrono tendrá 3 días hábiles para cumplir con dicha decisión y en el caso de que no lo haga, al cuarto día se procede con un embargo al ejecutivo, es decir, al patrono o a la empresa correspondiente. El embargo es con la finalidad de cancelarle al trabajador sus salarios caídos y la indemnización correspondiente. Esto se considera un desacato judicial ya que no está cumpliendo con la decisión emanada por el juez. Puede pasar el caso a Ministerio Público, que es materia judicial, y este podría tener una pena de 6 a 15 meses de cárcel. La indemnización. La encontramos en el artículo 92 y establece una indemnización cuando se termina la relación laboral por causas ajenas al trabajador. Se le deberá cancelar un pago por concepto de sus prestaciones sociales y un pago de indemnización por el mismo monto de las prestaciones sociales. Improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad laboral. Lo encontramos en el artículo 93 de la LOT. Este establece que si el trabajador recibe voluntariamente un pago por sus prestaciones sociales y un pago por indemnización por el mismo monto en las prestaciones sociales, no hay procedencia de la estabilidad laboral, debido a que el trabajador amparado ya recibió su pago correspondiente. Y si se ha iniciado el procedimiento de estabilidad laboral y en alguno de los puntos el trabajador recibe el pago correspondiente a las prestaciones sociales y a la indemnización, se considera que terminó el procedimiento de estabilidad laboral, es decir, la terminación del procedimiento de estabilidad laboral, como lo establece el artículo 93. De esta manera podemos observar cómo diferentes artículos de la LOT protegen a los ciudadanos y a los trabajadores de una causa de despido no justificada. Saludos, mi nombre es Ezequiel Rodríguez, pertenezco al grupo número 1 y vamos a conversar hoy sobre las causas de terminación de la relación laboral. Como podemos ver, tenemos para conversar sobre la definición de retiro, clase de retiro, causa justificada de retiro y causa justificada de despido. Retiro. Hablamos de retiro cuando el trabajador tome la iniciativa de terminar con la relación de trabajo. Esta es una iniciativa que toma el trabajador de manera unilateral y en la cual se puede dar de dos maneras. Puede ser justificado o injustificado o voluntario. El retiro voluntario es el que se refiere a la renuncia del trabajador como tal. Y el retiro justificado es cuando él se basa en alguna de las causas justificadas de retiro. Podemos observar también cuáles son las causas justificadas de retiro. Aquí tenemos las causas justificadas de retiro. Como podemos ver, hay diferentes numerales y diferentes causas. Podemos hablar de la falta de probidad, cualquier acto inmoral en ofensa del trabajador o trabajadora. Recordemos que todas estas causas de retiro son causas en las que incurre el patrono en contra de los intereses o del bienestar del trabajador. Podemos seguir viendo. Están las vías de hecho, la injuria o falta grave de respeto, la sustitución de patrono a patrono, omisiones e imprudencia, cualquier acto que constituya falta grave, acoso laboral o acoso sexual, en los casos que el trabajador haya sido despedido sin causa justa y cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. Vamos a hacer énfasis por lo menos en dos casos. En los casos de lo que se llaman las vías de hecho son las causas por las cuales a través de la fuerza el trabajador ve afectados sus intereses a través del patrón. Podemos también hablar de lo que es cualquier caso, acto constitutivo de un despido indirecto. En esos casos de actos constitutivos también hay una serie de numerales que están dentro de esa constitución de un despido indirecto. Está el traslado a una unidad de trabajo inferior a la que él hacía, la reducción del salario, el cambio de horario, el cambio de lugar de trabajo, como ya lo mencioné. Todos esos constituyen causa de despido indirecto. Hay unas causas que no son despido indirecto, que a veces la toman los trabajadores. ¿Cuáles son? Cuando está en periodo de prueba en otro cargo superior, ahí tienes hasta 90 días el patrono para hacer cualquier cambio. Cuando está en periodo de prueba en otra área de trabajo, ahí son causas que sí
son despidos, no son despidos directos. Vamos a continuar ahora con las causas justificadas de despido. Podemos observar que las causas justificadas de despido son bastante similares a las causas justificadas de retiro, pero en este caso el que va a tomar la iniciativa para realizar el despido es el patrono, y lo que quiere decir que el que incurre en estas faltas es el trabajador o la trabajadora. La falta de probidad, como ya lo hemos visto anteriormente, las vías de hecho, la injuria o falta grave, el hecho intencional o negligencia, las omisiones e imprudencias, la inasistencia injustificada, perjuicio material causado, la revelación de secretos de manufactura, falta grave de las obligaciones, abandono del trabajo y acoso laboral o acoso sexual. Vamos a hablar rápidamente de dos. El acoso laboral o acoso sexual es nueva en la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Está incluida esta nueva causa. Y el abandono del trabajo, y la falta injustificada es un lapso de un mes, pero desde el momento en que se incurra. O sea, si yo falté el 29 de marzo, tengo hasta el 29 de abril, en el lapso de, si yo incurro nuevamente en 2 faltas más, estoy dando causal a mi despido o retiro. Bueno, muchísimas gracias. Continuará mi compañero. Buenas nuevamente. En esta oportunidad me corresponde hablarles acerca del cálculo de las prestaciones sociales. En la nueva ley de trabajo, trabajadoras y trabajadores, se estipula una nueva forma de cálculo para las prestaciones sociales. Esto está descrito en el artículo 142 de la mencionada ley, donde se explica la retroactividad de las prestaciones sociales. Primero, el patrono debe depositar a cada trabajador, por concepto de prestaciones sociales, el equivalente a 15 días de salario cada trimestre, calculado con el último salario devengado por el trabajador. Este derecho se adquiere o se empieza a adquirir desde el inicio del trimestre. Segundo, después del primer año de servicio, el patrono deberá depositar a cada trabajador 2 días de salario por cada año. Estos deberán ser acumulativos hasta llegar a un máximo de 30 días. Tercero, cuando por cualquier causa la relación de trabajo termine, las prestaciones sociales serán calculadas con base a 30 días por cada año o fracción superior a los 6 meses calculados con el último salario percibido por el trabajador. Cuarto, el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que sea mayor entre lo depositado en los puntos 1 y el punto 2 y el cálculo efectuado en el punto 3. Si por cualquier causa termina la relación de trabajo antes de los 3 primeros meses, el trabajador tendrá derecho a 5 días de salario por cada mes de trabajo o fracción de mes. El pago de las prestaciones sociales debe hacerse dentro de los primeros 5 días siguientes a la fecha de terminación de la relación laboral. De no cumplirse, este incumplimiento generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. El salario utilizado o el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales será el último salario devengado, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador según lo estipulado en el artículo 122 de la ya citada ley.